Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento que sea que estén viendo el video. Bueno, y continuamos con la segunda unidad del curso. La unidad 2 es lógica de programación. Aquí tenemos el contenido que es definición de algoritmo y su uso y las estructuras de control. Ok, veamos qué es un algoritmo. Es un conjunto de reglas definidas que permite solucionar un problema de una determinada manera mediante operaciones sistemáticas, no necesariamente ordenadas y finitas. Estas instrucciones definidas y ordenadas en función de los datos resuelven el problema o la tarea. Ok, un algoritmo puede ser las instrucciones que tú realizas para resolver un problema o solucionar algo, por ejemplo. Un ejemplo puede ser que los Legos, que tú tienes unas instrucciones para armar alguna cosa que tú quieres, o las instrucciones de armar un mueble. Eso es un algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo. Un algoritmo para lavarse las manos. Inicio. 1, 2, abrimos la llave. 3, mojamos las manos. 4, aplicamos jabón. 5, enjuagamos. 6, cerramos la llave. 7, secamos las manos. 8, fin. Listo. Ahí tú tienes ya un algoritmo hecho. Y tú puedes agregar pasos o los puedes disminuir. Eso depende de cada persona. Ahora veamos el uso del algoritmo. Como lo definimos anteriormente, los algoritmos son instrucciones para resolver un problema o completar una tarea. Las recetas son algoritmos, al igual que las ecuaciones matemáticas. El código de computadora es algorítmico. Internet funciona con algoritmos y todas las búsquedas en línea se realizan a través de ellos. Esto es debido a que cuando tú escribes algo en Internet o en el navegador, él va haciendo una serie de pasos para ubicarte la página correcta para lo que tú estás buscando. Los algoritmos presentan una serie de características en común: preciso, objetivo, sin ambigüedad. Esto quiere decir que es simple, específico y sencillo sin darle tantas vueltas al asunto. Es decir, que los algoritmos no pueden ser ni tan largos ni tan cortos. Tienen que tener un medio. Los algoritmos deben ser ordenados. Presentan una secuencia clara y precisa para poder llegar a la solución. Estos algoritmos deben tener los pasos en orden, que te vas a lavar los dientes y lo primero que haces es cerrar la llave. No tiene sentido. O lo primero que haces es abrir la pasta de dientes y ya, fin. Eso no tiene sentido. Por eso los algoritmos tienen que ser ordenados. Finito. Contienen un número determinado de pasos. Es cierto. Es dependiendo de cada persona. O si, por ejemplo, te dan un problema y te dicen que lo tienes que resolver en tantos pasos o tienes esta condición en tantos pasos, ahí sí es finito. Concreto, ofrecen una solución determinada para la situación o problema planteado. Definido, el mismo algoritmo debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada. Tipos de algoritmos. Algoritmos cuantitativos son aquellos que se realizan por medio de cálculos matemáticos. Por ejemplo, un algoritmo podría ser la calculadora, que tú le escribes una suma y ella la resuelve por los pasos. O podemos ver que también puede ser una división o cualquier cosa. Algoritmos cualitativos son aquellos que se realizan por medio de palabras, lo que quiere decir que las órdenes vienen dadas en forma verbal. Ahí tenemos un ejemplo que puede ser una receta de cocina. O pueden ser unas órdenes que les pueden dar a ustedes en el trabajo o en la escuela para realizar una tarea. Eso es un algoritmo cualitativo. Algoritmos computacionales. En este tipo de algoritmos, la resolución depende de un cálculo matemático, por lo que puede ser resuelto por una computadora o calculadora. Bueno, ahí ya tienen un ejemplo de lo que es un algoritmo computacional. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Google
cuando entramos al buscador de Google y realizamos una búsqueda, lo que activamos es un algoritmo que ejecuta Google y que nos devuelve una serie de resultados de búsqueda. Eso fue lo que les acabo de contar de lo que es un algoritmo. Por ejemplo, eso es lo que hace el algoritmo de búsqueda de Google para encontrar las cosas que tú escribiste o que estabas navegando para buscar. Algoritmos no computacionales. Son aquellos algoritmos que no pueden ser resueltos por una computadora y necesitan de la intervención humana para ello. Por ejemplo, un algoritmo no computacional podría ser la construcción de unos muebles o la construcción de una casa que están los albañiles. Ellos tienen que seguir una serie de pasos para poder armar la casa. Aquí tenemos otro, por ejemplo, la ejecución de tareas cotidianas tan simples como cepillarse los dientes, lavarse las manos o seguir el manual de instrucciones de armado de un mueble. Se puede ver como un algoritmo. Ahora, los algoritmos tienen distintas formas de expresarse. Pueden ser en forma de diagrama de flujo o puede ser en pseudocódigo. Ahora veamos qué son los diagramas de flujo. El diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. Ok, veamos que los diagramas de flujo son la serie de pasos, pero lo vemos de manera textual, no tan, digamos, lo vemos con símbolos, lo vemos con unas flechas que te indican qué significa cada cosa. Estos algoritmos, digamos que son como un mapa conceptual. El diagrama de flujo se encarga de expresar el algoritmo de esa manera. Ahora seguimos. Es decir, que el diagrama de flujo es una representación esquemática de la secuencia de pasos lógicos de un programa. Los diagramas de flujo utilizan formas geométricas simples para representar procesos y flechas para mostrar las relaciones y el flujo de procesos de datos, que era lo que les acababa de decir. Ahora, vamos a ver cuáles son esos símbolos de diagrama de flujo. Iniciar o detener. Se utiliza al principio y al final del algoritmo para mostrar el inicio y el final del programa. Por ejemplo, tú vas a realizar un algoritmo. El primer paso es inicio. ¿Cómo lo vas a mostrar tú? Lo vas a mostrar con este símbolo. Y al final, cuando tú coloques fin, igual pondrás este mismo símbolo. Proceso es el componente más común de un diagrama de flujo e indica un paso del proceso. Procesos, digamos que son los pasos que tú estás realizando para resolver el problema y con este símbolo es que lo vas a representar. De entrada y salida. El símbolo de entrada y salida representa el proceso de incorporación y extracción de datos externos. Decisión. Representa declaraciones de decisión en un programa donde la respuesta suele ser sí o no. Por ejemplo, digamos que voy a hacer digamos que voy a hacer un algoritmo sobre cocinar arepas. Supónganse ustedes que el algoritmo va a ser cocinar unas arepas para una reunión familiar. Ustedes agarran, este, ejemplos. Ustedes pueden hacer las arepas, supongamos, depende de cada quien, ¿no? La pueden hacer con sal o la pueden hacer dulces con azúcar. Ahora, si, eso es una condición, si tengo sal, hago las arepas con sal. Si no, las hago con azúcar. Eso, para eso se utiliza este tipo de símbolo. Ahora, la flecha muestra las relaciones entre diferentes formas. Por ejemplo, el, el algoritmo que les estaba diciendo, del buscador de Google, de eso se encarga. Muestra las relaciones entre diferentes formas. Por ejemplo, el buscador de Google te muestra las diferentes búsquedas que tú tienes y te muestra su relación para lo que tú estabas buscando o lo que estabas navegando. En ese caso, utilizarías esta flecha para representarlo en modo diagrama flujo ese algoritmo.
o los conceptos que tú vayas a poner que tengan relación entre ellos. Ahora pasemos a lo que es el pseudocódigo, que también es otra forma de expresar un algoritmo. Es una manera de definir los algoritmos, es decir, los pasos necesarios para resolver un problema. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Perdón. Y lo más parecido posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo ejemplo. Los lenguajes de programación. Digamos que en este caso, para eso utilizamos el pseudocódigo, para adaptarlo a ese lenguaje, o cómo se va a ver, o cómo tú quieres que es lo que vaya a ser el lenguaje. Pero bueno, eso ya es otro tema. Principales características de un pseudocódigo. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Pues sí, porque tú no tienes que utilizar los símbolos del diagrama de flujo, sino que tú solamente colocas los pasos que vas a seguir para solucionar el problema. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Obviamente porque tú tienes tus pasos escritos y digamos que lo vas escribiendo en tu lenguaje de programación, lo vas armando y vas construyendo la solución que tú quieres o el programa que tú quieres. Es independiente del lenguaje de programación que se debe utilizar, es decir, que no lo puedes plantear de cualquier manera, porque no es como que tiene una forma determinada para un lenguaje de programación, sino que solamente es un planteamiento de un problema para resolverlo. Es un método que facilita la programación y soluciona el algoritmo del programa. Digamos que sí, porque tú cuando escribes los pasos que tú quieres que haga tu programa o de qué forma quieres que se vea tu programa, escribir las instrucciones que tú quieres y los pasos te va a ayudar a manipular o te va a ayudar a reflejar el programa de mejor manera o escribirlo de mejor manera. Y puedes ahí ver los detalles que tienes para hacer el programa. Ahora pasamos a lo que son las estructuras de control. Son el conjunto de reglas que permiten controlar el flujo de ejecución de las instrucciones de un algoritmo o de un programa. La mayoría de los lenguajes de programación actuales soportan o utilizan las mismas estructuras de control, o al menos son muy parecidas. Estas estructuras de control pueden clasificarse de la siguiente manera. Las estructuras de control digamos que son unas condiciones que tú pones en el programa para que tengan mejor forma y estén más detallados. Ahora veamos cómo se clasifican. Las estructuras de control secuenciales son aquellas en las que una instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas que suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Por ejemplo, para realizar una llamada telefónica a una persona. Aquí lo expresamos en pseudocódigo y en diagrama de flujo para que vean la diferencia. Inicio. Levante la bocina. Espere tono. Marque el número. Espere que contesten. Hablen con la otra persona. Cuelgue la bocina y fin. Todas estas series de acciones están conectadas entre ellas y por esa razón es una estructura de control secuencial. Ahora pasamos a las estructuras de control condicional. Las estructuras de control condicionales o selectivas nos permiten decidir qué ejecutar y qué no en un programa. Es decir, este tipo de estructuras de control nos sirven cuando necesitamos que se evalúe el valor de alguna variable o de alguna condición para decidir qué instrucciones ejecutar a continuación. Estas pueden ser simples, dobles y múltiples. Veamos las estructuras condicionales simples. Postulan una evaluación lógica y si su resultado es verdadero se procede a ejecutar las acciones encerradas por esta estructura. Se describe en pseudocódigo con la siguiente sintaxis. Si, condición, entonces, acción es, fin, sí. Ejemplo, lo que le dije de las arepas. Si hay sal, entonces acción es realizar las arepas con sal. Fin, sí, realizamos las arepas. Pónganse.
En programación lo vemos de la siguiente forma. If hace la función de si, tú colocas la condición, abrimos la llave, el código que tú quieres que haga, si se cumple esta condición, y sale. Ahora, pasamos a estructuras condicionales dobles. Este tipo de estructuras añade una acción a ejecutarse en el caso de que la condición evaluada no se verifique, es decir, devuelve el falso. La sintaxis es de la siguiente manera. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Si hay sal, entonces acción es realizar arepas con sal. Si no, realizar las arepas con azúcar. Fin sí, se realizaron las arepas con azúcar o con sal, cualquiera de los dos. Pero tiene que tomar una decisión aquí. En programación se utiliza el comando else, que este hace la función de si no. If condición, que ya lo vimos, el código de lo que tú quieres que se ejecute. Else, si no. Entonces, si no se ejecuta esto, es decir, si esta condición no es verdadera, va a pasar a esta condición y sale del programa. Estructuras condicionales o múltiples o anidadas permiten combinar varias estructuras condicionales para establecer controles más complejos sobre el flujo de las acciones, representando una toma de decisión múltiple. Podemos amplificar la sintaxis de la siguiente forma. Si condición 1, entonces acción 1. Si no, si condición 2, entonces acción 2. Si no, acción 3. Fin sí, fin sí. Voy a utilizar otro ejemplo. Supongamos que ustedes le ponen a hacer un programa de un calendario. Digamos que día 1 es lunes, día 2 es martes, día 3 es miércoles y así hasta día 7 que es domingo, ¿no? Entonces hagamos algo. Aquí aplicamos una condición. Si número 1 o, perdón, si, y ustedes digamos que le instruyen al programa que pida un número, si número es igual a 1, entonces el día va a ser lunes. Si número es igual a 2, entonces el día va a ser martes. Si no, el día va a ser miércoles. O digamos que escriben el límite es del 1 al 7. O escribe y una persona introduce el 8. Entonces, si no, escriba un valor dentro de los números. O un número del 1 al 7, pónganse. Y ahí termina el programa. En programación se utiliza de la siguiente forma. If, la acción que ustedes quieren que realice, else if, o sea, si no, pasas para acá y si no es ninguna de esas, va a pasar al else. Y realiza la acción y sale el programa. Estructuras de control interactiva. Las estructuras de control interactiva son útiles cuando la solución de un problema requiere que se ejecute repetidamente un determinado conjunto de acciones. El número de veces que se debe repetir dicha secuencia de acciones puede ser fijo o puede variar dependiendo de algún dato o condición a evaluar en el algoritmo. Estas pueden ser iterativas con cantidad fija de interacción o iterativas con cantidad de variables de interacción. Iterativas con cantidad fija de interacción. Se utilizan cuando se conoce la cantidad de ocasiones que debe repetirse un bloque de instrucciones. Normalmente usan una variable de interacción o índice para contar la cantidad de repeticiones que se han realizado. A continuación se muestra un ejemplo de su sintaxis. Para variable desde valor 1 hasta valor 2 con paso valor 3, hacer la siguiente acción. Fin para. Ahora, veámoslos de la siguiente forma. Por ejemplo, esto en programación se vería de la siguiente manera. For, que es la función de para. Digamos que ustedes les dicen que escriban la tabla del 7. La variable del comienzo sería i
igual a 1 porque vas a contar desde 1 y hasta donde tú quieres que cuente. Tienes que contar hasta 10 porque si pasamos 7 por 1, 7 por 2 hasta 7 por 10 que llega hasta la tabla. Y aquí lo que le decimos es lo que queremos que haga. Digamos que en este caso sería que nosotros queremos que aumente esta variable, o sea, que las cuente, que vaya 1, 2, 3, 4. Y aquí la acción que sería la iteración, la variable de aquí, por hasta el límite donde va a llegar. O sea, sería la variable de interacción por la variable que está aumentando. Para que sea 1 por 1, 1 por 7, 2 por 7, 3 por 7 y así. Iterativas con cantidad variable de interacción. Se utilizan cuando la cantidad de ocasiones que debe repetirse un bloque de instrucciones está determinado por una condición. Por lo regular existen dos variantes: repetir un bloque de instrucciones mientras se cumple una condición o repetirlo hasta que se cumpla una condición. Para la variable mientras, su sintaxis es de la siguiente forma. Mientras que condición, hacer, acción es a repetir. Fin, mientras. Ok, en programación lo vemos de la siguiente forma. While, condición, acción es a repetir. Ok, esta condición, la condición que nosotros coloquemos aquí, no se va a hacer hasta que cumpla la condición del mientras. Es decir, no se va a mostrar en el programa, pues. Entonces, supongamos, digamos que hagamos un programa que sume los números, pero que sume los números mientras que no haya ningún negativo. Entonces, mientras que todos los números sean positivos, siempre se van a sumar. Cuando tú introduzcas un número negativo, va a salir de aquí y llega a su fin el programa. Para la variante hasta que, su sintaxis es de la siguiente forma: repetir, acción, hasta que, condición. En programación se ve de la siguiente manera: do hace la acción, mientras que la condición la ponemos aquí. Esto, aunque sea, lo va a realizar una vez. Ejemplo, tú colocaste un número negativo en el programa anterior, que estaba planteando el ejemplo. Tú colocaste un número negativo, pero va a salir en el final del programa, porque aunque sea, lo realiza una vez. Bueno, si llegamos al fin de la unidad 2 y ahora vamos a ver la práctica 2, la voy a instruir para que sepan lo que tienen que hacer. Elabora un algoritmo para preparar la mesa para comer. Precondición, límite de pasos 10. Es decir, tienen que hacer un algoritmo para preparar la mesa de su casa. Supónganse que van a comer en su casa. ¿Cómo la preparan? Ustedes van a hacer ese programa dentro de 10 pasos, que esa es la precondición que puse aquí. Ahora, el segundo problema es: elabora un algoritmo para hacer una torta de chocolate para un cumpleaños. Precondición, límite de pasos 12. Bueno, ya les expliqué, tienen 12 instrucciones, 12 pasos para hacer el programa. Este es verdadero o falso, respondan las siguientes preguntas con verdadero o falso, ya saben. Al final de la acción, de la oración, si es verdadera, ponen B, y si es falso, ponen F. Muchas gracias por ver el video y así llegamos al fin del video.